Bienvenidas a todas y a todos imparables, ¿cómo están? El día de hoy estoy muy emocionada porque tengo una invitada que me presentó mi mamá. Yo recuerdo, nosotros somos de Culiacán, del norte, e íbamos un viaje para allá. Me dijo, en el camino vamos a escuchar un episodio que te va a encantar de una mujer que es imparable y que tienes que entrevistar. Y fue así que conocí a Eufrosina y desde que conocí su historia me impactó y me encantó y dije, ella tiene que estar en las imparables, sobre todo por su autenticidad, por su historia. Recientemente acaba de publicar un libro, Los sueños de la niña de la montaña, el cual ya me estoy leyendo y está increíble. Y pues nada, creo que si no la conocen, les va a encantar este episodio, es un hit seguro, así que pues nada, bienvenida Eufrosina, gracias por el tiempo. Al contrario, muchas gracias por por esta plática que vamos a tener, más que yo decir de cómo hacer, creo que es un espacio en donde las mujeres tenemos que reflexionar de lo que nos toca hacer para ver nuestro destino y que nada sucede por arte de magia. Uno tiene que provocar, arrebatar a la circunstancia, por más compleja que esa sea. Totalmente. Y justo me encantaría empezar por ese inicio, porque tú como abres tu libro, como abres tus pláticas, tu historia es de dónde vienes, que tu destino no es marcado por tu origen. Y bueno, para quienes no conocen a Eufrosina, Eufrosina tuvo que salir de Kiegolani, que es su pueblo de origen, para buscar otras oportunidades. ¿Por qué? Porque en tu comunidad de Eufrosina, los usos y costumbres era que las mujeres se casan a los 12 años, tienes que sí o sí aprender a hacer tortillas, como tú lo mencionabas. Tú desde chiquita empezaste a cuestionar si esa era la vida que tú querías. Entonces, me encantaría que comenzáramos por el inicio, porque tú hablas y describes de una manera que hasta se me puso la piel chinita al leerlo, cómo tu mamá te puso tus mejores vestidos en una cajita con galleta Marías, te empacó tu ropa, empacó todo con, obviamente, a lo mejor muchos miedos, como tú los tuviste, pero con la esperanza de que tú de alguna manera harías lo que tú quisieras, ¿no? Como esa visión hacia donde tú ibas fue lo que te dio la fuerza de tan chiquita, a los 12 años, salir de tu pueblo tú sola, caminar 12 horas para tomar el autobús y luego ir a la capital, o sea, como todo este recorrido tan joven. Entonces me encantaría que empezáramos por ahí. Además de lo que tú veías en tu entorno, ¿qué crees que fue lo que determinó el punto de quiebre de decir yo ya no puedo? Tú en tu libro lo mencionas que te querían casar, pero ¿qué fue? O sea, ¿de dónde agarraste las fuerzas? ¿De dónde agarra las fuerzas una niña de 12 años para decir yo me voy de aquí? Yo creo que tú lo dijiste, o sea, cuando tu cotidianidad es tan compleja, cuando tu cotidianidad y tu mirada y tu pensamiento ve que todos los días, mamá, y tú con ella, por ser niña, tienes que levantarte a las 3 de la mañana y ser las últimas en dormir. Y en ese contexto, pues tienes que servir, ¿no? Servir a mamá, servir a papá, servir a tus hermanos, servir. Y entonces el primer paso que empecé a hacer, pues es cuestionar precisamente eso. Y creo que el que me marcó mi vida, porque pues el libro en sí mismo también es un homenaje a las maestras y a los maestros, a mi maestro Joaquín, Joaquín. que en mi caso me marcó porque mi maestro, ¿sabes? Me enseñó a soñar, me enseñó a aspirar, me enseñó a oler bonito, Ujú. ese cuarto que para mí era el espacio en donde mi cotidianidad no había ese color, no había ese olor, no había esos sonidos, no había esas letras, o sea, imagínate en la pared de su cuarto de mi maestro, es como la pared de Diego, ¿no? Ujú. De te lleva a otro espacio y tú dices, wow, ¿de dónde sale? Cómo se hace, porque en tu cotidianidad, pues la casa es piso de tierra, te duermes en petate y tu maestro no, tu maestro se duerme en cama, tu maestro se pone algo en la mano, en la cabeza, y olía bonito. Entonces, yo también algún día quiero ponerme eso. Yo también algún día quiero dormirme en una cama, que lo he dicho también, que no es malo dormir en una cama, siempre y cuando tú lo decidas, no tu origen, no lo que te han impuesto la cotidianidad, que tu origen no defina tu destino, que tu origen no defina tu sueño, que mi origen sea mi identidad, mi cultura, mi zapoteco, mi vestimenta, pero no que defina quién voy a ser.
¿qué voy a hacer? Que me defina que tengo que casarme a los 12, 15 años. No, eso no es origen, eso no es identidad, eso no es cultura. Entonces, cuando ves estas pequeñas posibilidades, cuando no la tienes, mi maestro, ¿sabes qué me enseñó? A, a imaginar mis posibilidades. Yo siempre he dicho, no es necesario las posibilidades tangibles, porque mi maestro me enseñó que sí se puede hacer las posibilidades imaginatorias, porque mi maestro me la enseñó, porque en su mundo, en ese cuarto dentro de mi mismo mundo, me enseñó que había otros colores, me enseñó que había otros olores, me enseñó que había otros mundos más allá de mi montaña, ¿no? Entonces empecé a decir, wow, yo también quiero eso, ¿no? Las chanclas que se ponía mi maestro eran los más hermosos que mis ojos veían. Y yo decía, algún día me voy a poner una de esas chanclas, ¿no? Ya de grande, pues eso, eran unas chanclas, ¿no? Y yo no entendía por qué mi maestro era tan diferente a los hombres en mi entorno, ¿no? Y yo lo hablo también en el libro, pues ya de grande entendí que mi maestro era gay. Imagínate ser gay también en esta sociedad hace más de 30 años. Quizás en mi mundo mi maestro vivía su libertad y en su mundo era pues señalado, cuestionado. Y a esta niña le enseñó a que tenía derecho a aspirar, a que tenía derecho a revelarse a esa circunstancia, porque aunque no me lo dijo en palabras, pero sí lo hacía en los hechos de permitirme entrar a su mundo, de dejarme jugar canicas. Imagínate, en un pueblo en donde las niñas era imposible que jugaran canicas y mi maestro me dejaba jugar canicas, aunque papá después me daba mi chinga, ¿no? Pero ya me dejaba y mi mente decía, yo también puedo jugar canicas, yo puedo también agarrar esta bola, no nada más los niños, ¿no? Entonces, ¿cuántos paradigmas se puede romper en cositas tan chiquititas? A veces esperamos a que cuando nos dicen, ¿y cómo te podemos ayudar? ¿Y cómo podemos hacer que sucedan las cosas? En pequeñas cositas, a veces cosas que crees que no, pero sí, los que no nacimos con esta libertad, que hemos tenido que arrebatarlo a la circunstancia, pues yo lo aprendí con estas cositas que me enseñó mi maestro. Creo que fue el detonador de cuestionar mi cotidianidad y de empezar a soñar y aspirar y entender que nadie tenía que cambiar mi historia si yo no lo hacía. Qué importante eso que dices, Eufrosina, porque primero, como dices tú, Joaquín fue esa persona que te abrió posibilidades, porque en las imparables creemos mucho y por eso nos interesa tener pláticas con mujeres como tú, porque no puedes ser lo que no puedes ver. Si no hay una Eufrosina allá afuera ahorita en la Cámara de Diputados, si no hay una Eufrosina escribiendo un libro y no alguien dice, yo puedo ser como ella, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer algo que no puedes ver? Y en ese momento, Joaquín fue esa puerta, ese nuevo mundo. Y otra cosa que mencionaste fue, nadie lo va a cambiar o nadie va a cumplir mis sueños, nadie lo va a hacer si no lo hago yo. Pero ¿cómo crees? Porque a veces en este tema de las mujeres, cuando queremos superarnos profesionalmente, personalmente, hay veces, y te pasó, que ni siquiera tu mismo entorno cree en ti o cree que vas a poder, o a lo mejor eres criticada, eres juzgada. ¿Y de dónde agarras las fuerzas o cómo fue en tu caso para decir, pues no importa que yo vaya contra todo pronóstico, pero lo voy a hacer? O sea, ¿de dónde crees? Me llama mucho la atención porque Eufrosina, además de ver a Joaquín y siendo una niña tan chiquita, hoy lo ves y hoy lo tienes claro, pero en ese entonces, ¿qué crees que fue? ¿Te ayudó a lo mejor la inocencia, la rebeldía? Tú mucho hablas de rebeldía, de terquedad. ¿Cuáles fueron esos componentes que te hicieron creer en ti cuando aparentemente nadie más lo hacía? Porque es claro que había, ¿no? Yo creo que en su momento no te lo dijeron, pero fuiste referente para muchas. Yo creo que Ale, creo que fue la propia desigualdad, o sea, el de cuestionar eso, ¿por qué yo tengo que levantarme todos los días y ser las últimas en dormir? Yo, ¿por qué tengo que servir a mis hermanos cuando yo también acompañé a papá al rancho? Yo, ¿por qué tengo que regresar de esa jornada? Servir, lavar los platos, lavar la ropa. Y entonces empiezas en esa capacidad de niña de 8 9 años a ver esa injusticia de diferencia. Y vuelvo y recalco mucho en el libro
que no responsabilizo ni a mi mamá ni a mi papá, porque eran sus circunstancias, pero sí dolía esas circunstancias, ¿sabes? Entonces creo que el dolor también me hizo revelarme esa circunstancia de decir, ¿por qué mi hermano sí puede ir a la cancha y yo no? Porque él sí se puede Ujú, quedar más horas en la escuela jugando y yo no, a él no le pegan, a mí sí me pegan por el hecho de quedarme más. ujú, Entonces, creo que eso también te hace, la misma circunstancia hace de verdad, y hay veces que de repente nos dicen, es que a los 8 9 años, pero cuando vienes en un contexto en donde te educan para ser mujer a los 12 15 años. Entonces no juegas con una muñeca, no juegas con los trastecitos. Tu juego es la masa, tu juego es el trabajo cotidiano. Por supuesto, quemaduras hasta en el cuerpo mismo, hasta en las manos. Tu ujú. mente está midiendo a que no se te pase la cal porque te van a atar una friega para cocer el nixtamal, porque si se te va un poquito del polvo, pues el nixtamal le pasa y la tortilla ya no sale bien. Entonces tu mente ya está midiendo la cotidianidad del trabajo y de la labor cotidiana. Entonces, por lo tanto, esa misma fuerza de trabajo, de desigualdad, hace que saques fuerza y de decir, no me gusta eso, yo quiero el mundo de mi maestro, pero ¿cómo le hago para conseguir eso, no? Y te empieza una fuerza de tener como hambre, ¿sabes? De decir, qué chingón se debe de sentir si te duermes en eso, ¿no? En eso que se llama cama, Ujú. o ves que se baña todos los días y tú no puedes hacerlo, ¿no? Totalmente. Y ahorita mencionaste un tema de la parte de la desigualdad o la frustración de las situaciones, y se me hizo muy bonito eso que comentas de tus padres, porque creo que en general la situación que te haya tocado llega a una cierta edad en la que ya no se vale echarle la culpa a tus papás. Por Eres, supuesto. o sea, tienes que tomar responsabilidad y tienes que tomar, ahora sí que riendas en el asunto, porque cuántas personas hay que viven situaciones más adversas y lo fácil y lo sencillo es decir, echarle la culpa a la situación, pero un claro ejemplo lo tenemos aquí, de cómo a lo mejor, como hay esta imagen, ¿no? De quién comienza la carrera con más privilegios, a lo mejor va 100 metros adelante, o a lo mejor quien tuvo que empezar desde abajo va atrás, pero el camino es el mismo. O sea, no puedes tú echarle la culpa a la vida. Ujú. Con más dolor, pero en el libro también me sirvió mucho, Ale, de perdonar y de perdonarme, ¿sabes? Mm, Porque en este camino de adversidad hay de dos caminos nada más: vivir en el rencor, echando la culpa a medio mundo, al pinche gobierno, a papá y a mamá, o agarrar la fuerza y decir, pues sí, me tocó y ni modos, pero tengo que cambiar esa circunstancia. Y por eso también un poquito también de lograr entender en este trayecto de la aventura de los sueños de la niña en la montaña, del amor más hermoso que me dio mi padre. Imagínate, me dejó salir de ese entorno a los 12 años, de que ujú. me dijo, está bien, te vas y te olvidas de nosotros. ¿Cuánto dolor conlleva también para ellos romper paradigmas, cuando su cotidianidad de ese señor es que todas las niñas de ese entorno se casaban a esa edad, y de repente ese señor decidió romper con esa cotidianidad? Entonces, acompañó a esa niña a esas 12 horas, llegó a un entorno en donde la gente lo miraba raro porque olía a montaña, porque ya había caminado más de 12 horas, porque su cuerpo ya había sudado, porque la niña iba con su caja, con su mejor vestidito para ella, ¿no? Y de repente llega a un entorno en donde no era de él, y dejar a su hija en un entorno que ni siquiera él conocía. Entonces, cuánto dolor también conlleva romper los status quo, ¿no? ¿Cuántos también estamos dispuestos a romper nuestros status quo para poder llegar y lograr nuestras aspiraciones, nuestros sueños? Porque como lo digo también en el libro, pues es bien fácil criticar, cuestionar, pero hacer que sucedan las cosas, ese es el reto de nosotros como seres humanos. A ver, no estemos echando la culpa a mamá y papá.
era lo que tenían, era sus herramientas, eran sus circunstancias, pero tú qué hiciste para modificar esa circunstancia. Así que no eches a la culpa a la vida, es también tu responsabilidad si no modificaste esa circunstancia. Entonces, por eso también es un tema de perdón y de perdonar y de la gran reconciliación que hice con mi papá, con mi entorno, Ale, y de entender pues que no era su responsabilidad, era su circunstancia de ellos. Ujú. Y ahorita que hablas de responsabilizarse, Eufrosina, me encanta este pasaje del libro donde hablas de cuando tú regresas, por así decirlo, a tu entorno. O sea, obviamente, eh, por favor, lean el libro de Eufrosina porque platica muchísimas anécdotas y todo lo que pasa en el Inter, pero cuando tú sales y después vas a la secundaria preparatoria con mucho esfuerzo, trabajando, levantándote, casi igual que Golani, pero obviamente para trabajar y pagarte tu educación y demás. Para Pero una vez sobrevivir. sobrevivir, exacto. Y comentas los pasajes que viviste con tus familiares, luego cuando estuviste, viniste, o sea, como toda esa aventura, literal una aventura de vida. Cuando regresas, hay varios pasajes que me encanta y que me gustaría que platicaras más de esta rebeldía, porque como dices tú, el status quo lo desafiaste saliéndote, pero una vez regresando a un mismo entorno que el tiempo no pasó, que seguía igual, con las mismas costumbres, llega Eufrosina sentándose en la mesa y tomando mezcal con los señores, ya no torteando con las señoras. Luego llega Eufrosina con su camioneta, tú mencionas, con los Tigres del Norte, todo lo que da, y era la primera vez, me imagino, que una mujer llegaba con cosas propias, hasta un tema de empoderamiento económico, y luego Eufrosina decide postularse. O sea, qué pasa con toda esta rebeldía? Platícanos esa historia, o ese choque que ocurre en tu Por comunidad. supuesto, creo que la primera rebeldía que pues, pasó en mi vida, porque siempre ha sido rebeldía, pero, ¿sabes? Pero con responsabilidad, porque no nada más es rebelar, sino que hacer que esa rebeldía tenga una acción, ¿no? Mm. Una razón. Y la primera razón fue, pues, no me quiero casar. Y por eso también compartirte, Ale, que hace como 10 años, 10 días, se aprobó en el Congreso ya que en el Código Penal Federal de nuestro país los matrimonios infantiles o equiparables ya sean delito grave, porque vivimos en un país en Wow. donde el abigeato pues es penado y el matrimonio infantil pues no, porque pues es su costumbre, ¿no? Y Ujú. ahora ya se adicionó un capítulo nuevo al Código Penal Federal de nuestro país para que sea un delito grave, porque nunca más en este país una niña tenga que llorar abajo de su cobija. Y lo digo en el libro, esta niña que está Ujú. enfrente de yo, pues lo hizo, fue el primer, creo, rebeldía que hizo a papá para decir, no me voy a casar. La segunda rebeldía fue regresar ya letrada, o sea, ya con educación, porque tampoco la educación se lo regaló la vida, se lo tuvo que arrebatar a la vida, a pesar de los dolores, de la soledad, de decir, ¿qué chingado estoy haciendo aquí? Mejor me regreso para el pueblo, ¿no? Ujú. Y te acuerdas que tienes que levantar todos los días a las 3 y ser la última en dormir. Y dices, bueno, tan siquiera aquí voy a elegir quién me va a acompañar en la vida. Ya era una posibilidad real que la vida me tenía ahí enfrente, ¿no? Ujú. Entonces, pues había días en donde en ese cuarto llamado espacio en donde llegabas y dices, ¿y ahora qué voy a comer? ¿Ahora qué voy a hacer? Entonces el segundo reto fue para amiga. Entonces aprendí y a entender que cada decisión de mi vida tenía una consecuencia, buena o mala. También de eso también entendí en el trayecto de esta vida. Y de ahí regresar al entorno en donde la cotidianidad seguía igualitito y como yo ya era la letrada, que el artículo 2 y que esto y que lo otro, y entonces empecé a cuestionar otra vez, ya ahora en etapa de adulta, de decir, ¿yo por qué me voy a sentar en el piso? Yo me voy a sentar en la mesa. Y entonces los señores me retaban, decir, está bien, pero te tomas un mezcalito. Entonces yo les decía, pues también tengo gargantita, ¿no? Y entonces entendí nuevamente, Ale, de que yo tenía que romper el paradigma, no ellos. Yo tenía que entender también su visión de ellos para poder, pues, decirles a ellos que no es malo, que las mujeres
podemos sentarnos en la mesa, no es malo que vayamos al espacio público, pero también entendí que romper eso significaba cuestionamientos, señalamientos, insultos, dividir también un entorno que duele mucho. Duele ser la normal en una sociedad, entonces, pero también ahí es en donde otra vez, qué tan dispuestos estamos en romper ese status quo. Entonces, ir a la cancha del pueblo, imagínate, ser la primera mujer arbitriando, pues era la loca del pueblo, era la que andaba con todos los chamacos del pueblo, era la marimacha del pueblo. Entonces, ¿cuántos adjetivos también estás dispuesto a aceptar? Es a lo que también de repente yo le digo a las mujeres, vuelvo y repito, porque nada sucede por arte de magia, nada sucede porque así dice la vida, ¿no? Uno tiene que provocar para romper paradigmas y para que las cosas cambien y sucedan. Y entonces otra vez poner a mi familia en este señalamiento, en este cuestionamiento, cuánto dolor también conlleva en tu entorno. Y de repente, pues querer ser presidenta del pueblo, imagínate, otra locura, cuando en la historia de mi pueblo, las mujeres, pues nunca habíamos votado menos Ujú. que votaran por nosotras. Hace 15 años en este país, la palabra mujer no venía en los usos y costumbres de mi estado. La palabra mujer pues era invisible, éramos invisibles en este país, ni siquiera en el mapa de este país venía mi comunidad. ¿Cómo caramba íbamos a ser visibles para el resto de la sociedad si no éramos visibles para el resto de nuestra comunidad? Pero lo menos importante era votar y ser votadas, era que nos vieran, que ahí estábamos, que ahí estamos y que ahí vamos a seguir estando. Pero como luz y costumbre invisibilizaba eso, entonces, ¿qué haces? Entonces, entiendes que tienes que romper ese paradigma y nuevamente entrar a una disyuntiva, Ale, de ser cuestionada, de ser señalada, de poner en riesgo hasta tu integridad y la de tu familia. Ahí es en donde entra la segunda pregunta en mi vida, si vale la pena. ¿Qué haces? ¿Ves a mamá y a papá llorar diciendo, ya párale, nos van a correr del pueblo? A tus hermanos diciendo, ya ves, por tu culpa nos están señalando, nos están cuestionando. Y ver a la fuerza de las mujeres diciendo, cuidado, te vas a agüitar, ¿eh? Estamos contigo hasta el final. ¿Qué haces? Dices, yo no más quería ser presidenta, mejor aquí la dejamos, ¿no? Entonces, y es cuando también odié ser mujer, porque nuevamente estaba yo frente a la vida de por el hecho de ser mujer, era yo invisible, por el hecho de ser mujer, era yo cuestionada ya ya era cuestionada por un entorno ya, no por un entorno de familia, ya estaba cuestionada, señalada, criminalizada por un entorno comunitario. Y ahí entendí que es violencia política, Ale, cuando dicen, es que nada más es el choro. No, la violencia política duele mucho. La violencia política está llena de soledad. ¿A quién le dices? Porque pues tú eres la chingona en ese entorno. No tienes derecho de llorar. No puedes llorar si mamá y papá están llorando, si tus hermanos te están cuestionando, si la señora te están diciendo que eres tú la fuerte, ¿qué haces? Y ahí es en donde creo que me pone otra vez la vida, otros retos. Frosina, qué interesante esto que comentas porque creo que muchas mujeres nos podemos identificar, si bien no con las mismas circunstancias o situaciones, ¿cuántas veces no vivimos esto? Vivimos la disyuntiva de, te están diciendo por este lado que no, que sí, que no, pero al final creo que tú lo dices muy bien en tu libro y siempre, el seguir tu llamado, o sea, tú de alguna manera, creo yo, y ya me estoy yendo a otros temas como más espirituales, pero yo sí creo que nuestro linaje y las mujeres que vienen detrás nuestro, las que ya estuvieron detrás, de alguna manera como que nos empujan y dicen, vas, o sea, abre el camino que yo no pude abrir para mí o que no tuve la posibilidad y ábrelo para las demás, para las niñas que te están viendo de tu comunidad, de México, del mundo, porque ahorita vamos a platicar de eso, pero lo que has podido incidir en la política pública, pero también en un tema de motivación e inspiración, no nada más ha trascendido tu comunidad, ni Oaxaca, ni México, ya es a nivel internacional. Entonces, qué importante esos puntos de quiebre, porque ¿qué hubiera pasado que Frosina en ese momento hubiera dicho, ya, hasta aquí? Esta historia tal vez no hubiera
no hubiera trascendido, quién hubiera hecho esas políticas públicas, quién hubiera reformado el status quo de tu comunidad y de las tantas que se han visto permeadas por eso. Entonces, esos puntos en los que dudamos creo que son los cruciales, los que después dices, mira, este momento pudo haber sido un momento de inflexión en la historia, pero decidí tomar el camino, a lo mejor no el más fácil, pero el que se sentía bien para mí en ese momento. No fácil, pero sabía yo que tenía que ir para allá. Entonces, tú te postulas como presidenta, ganas, o sea, es decir, tú ganas esta elección, pero los miembros de la asamblea, como eran puros hombres, cada que leían Eufrosina, tiraban el papel y anularon, por así decirlo. ¿Y qué pasó después? Tú mencionas en tu libro que sales y decides no quedarte callada, porque creo que tú entendías muy bien que no era una simple elección, no era un capricho tuyo de ser presidenta, sino todo lo que eso iba a comunicar, ¿no? No nada más el hecho de no gané, sino eso comunicaba que no existía, que era invisible, o sea, todo el mensaje que iba a dar eso, no nada más el simple hecho de la votación como tal. Entonces, ¿qué pasa, no? Porque creo que ahí se emprende un camino que hoy en día lo has vuelto a tocar, el tema de la política, pero no solo la política como la conocemos y como dices tú, ¿no? Que es bien fácil decir, sí, el gobierno y la política y todos ratas, sino una política en serio o una política muy vivencial y muy desde tu experiencia. Entonces me encantaría que nos adentráramos en eso de qué pasa después, ¿no? O sea, todo esto es el inicio de las políticas que hoy hiciste, que la ONU ya reconoció, lo mismo que pasó en tu comunidad para aplicarlo a manera internacional. Esto que me comentas que hace 10 días reformaron esta ley, o sea, como todo eso creo que se deriva de cuando Eufrosina decide levantar la voz y decide esto no es justo y vamos a tomar cartas en el asunto. Yo creo que esto se decidió el día que yo salí de Kegolani. Entonces yo también lo hablo ahí de que la vida no puede estar quieta. Y cuánto dolor también conlleva romper. La mitad de mi corazón, siempre lo he dicho y lo digo, la mitad de mi corazón sigue ahí donde está mi madre, donde está enterrado mi padre, donde están mis hermanos, en mi montaña, cuando estoy en estos lapsos de no saber qué hacer, siempre me voy a mi montaña, sentarme en esa piedra, divisar qué hay más allá de mi montaña y ver esas centellitas que mis ojos veían cuando yo era de niña, Ale. Y yo decía, wow, ¿cómo se hace? ¿Cómo puedo llegar ahí? Y cuando llegué dije, sí existen estos muros, ¿no? Sí existen estos colores, sí existen otros rostros igual que los míos, ¿no? Y es un poquito de lo que yo hice cuando tomé la decisión de no callar cuando no me dejaron ser presidenta de mi comunidad, porque no solamente era una violación a los derechos humanos de las mujeres, sino que éramos invisibles para el mundo. Estábamos y no estábamos. ¿Por qué? Porque no sabían que había Marías, que había Juanas, que había Petras, que había Frosinas en la montaña, habiéndolas, ¿no? Habiendo niñas llorando cuando nacían, pero esos llantos se callaban cuando se convertían en grandes, ¿no? Qué fuerte. Y entonces entiendes que ves a mamá y a papá que no saben leer, que no saben escribir, que papá nunca te había dado un abrazo, ¿no? Pero verlos llorar diciendo, ya párale a tus hermanos, o la fuerza de las señoras. Entonces, y es cuando pones en la balanza de la vida de decir, mamá y papá ya les puedo dar una cama, pero a ellas que sufren la cotidianidad, la violencia, la invisibilidad. Entonces entiendes nuevamente entonces que te toca a ti cambiar esa circunstancia, porque ya estabas iniciando a cambiar tu circunstancia, porque ya eras profesionista, ya eras la contadora pública, ya no es nada más la china, ¿no? Entonces entiendes ahora cómo hacer, con quién te vas a aliar. Por eso es tan importante este tipo de espacios, ¿sale? De que también las mujeres tenemos que reaprender a vernos como aliadas. No buscamos ser amigas, ¿sabes? Sino que buscamos estas alianzas, porque cuando una llora, todas tenemos que abrazarlas. Cuando una es violentada, todas tenemos que visibilizar esa violencia, tenemos que denunciar esa violencia.
esa es la sororidad no nada más es en discurso, en esto, en lo otro, sino que es la cotidianidad de cómo puede romperse estos paradigmas que todavía están ahí en la cotidianidad de nuestra sociedad, en cualquier estrato social, económico de la vida, ¿eh? Entonces entiendes que tienes que visibilizar esa historia y agarras fuerza otra vez con tu camioneta que compraste a crédito y que llegaste por primera vez a Kiebolán, imagínate, llega en su troca Ranger roja y a propósito bajaba los vidrios de la camioneta y los corridos de los tigres a todo lo que daba y un chingo de perros atrás de ella en un pueblito, pero imagínate los ojos de las mujeres de decir, wow, la llegó manejando, pues ahora era el chisme del pueblo, ¿no? No que la China se chingó el mezcal con los señores, sino que ahora la China llegó con la camioneta manejando, aunque con miedo, porque cuánto miedo también conlleva cada paso que das en la vida, porque el miedo camina con nosotros todos los días, pero también entendí, lo digo en el libro Ale, que convertí el miedo en mi mejor aliado, en mi mejor aliada, porque si no el miedo te detiene, el miedo te paraliza y agarrar el volante también te puede paralizar. Imagínate subirte en la montaña en donde no hay dos carriles, en donde barranca para acá, barranca para allá, y tú ruegas a todos los santos y decir que no venga otro carro, porque si no, ¿cómo le hago para que yo dé el pase? ¿Sí me explicó cuántas cosas? Y controlar el volante también es controlar la vida. Y llegar a estas montañas y llegar a estas montañas sin, sin, sin los elementos, si quieres, sino que vas descubriéndolos, entonces también es un tema de romper paradigmas. Y entonces, y estabas otro momento ahora con las mujeres, porque los que me habían acompañado en esta lección, Ale, por eso estoy convencida que los jóvenes son los que nos pueden ayudar para detonar lo que hoy no está sucediendo, fueron los jóvenes caminaron conmigo, los jóvenes son los que hicimos la revolución, los jóvenes somos los que rompimos el paradigma en Kiegolani. Y entonces el paso era regresar a la ciudad, visibilizar eso. Pero ¿qué te topaste en la ciudad? Pues que era el uso y costumbre, que las instituciones me daban el argumento, es que pues sí, violaron tu derecho, pero así es, así ha sido, no se puede trastocar, hay que capacitar, hay que hacer cursos. Eso tienes que decir a las mujeres, espérate, no importa que te den tu friega, te vamos a dar capacitaciones, te vamos a dar esto, te vamos... No, entonces entendí también que las cosas tienen que suceder lo más pronto posible, a pesar de lo que conlleva esa provocación, porque la provocación de haber hecho eso significó la división de una comunidad, porque divides a una comunidad, porque rompes la cotidianidad de una comunidad, hasta en las fiestas, ¿no? De que te vean feo, porque o que te vean feo a las mujeres porque te están ayudando, te están contigo, ¿sí me explico? Entonces entiendes también qué tan dispuesto estás en cargar con ese peso otra vez para visibilizar y entender que ahora te toca modificar esa circunstancia con los elementos legales. Sin duda, y creo que es algo que tú has hecho muy bien, Eufrosina, y creo que por eso entiendes muy bien el contexto en el que vivimos y en el que tú viviste, porque ahora como funcionaria, que me encantaría que platicáramos un poco de esa parte, tú pudiste de alguna manera ver en carne viva las necesidades que tenían las comunidades indígenas, y esto me encantaría tocarlo porque lo mencionas en tu libro, este pasaje tan doloroso de cuando murió tu hermano, y todo por el tema de falta de salud, de acceso a la salud, ¿no? O sea, cómo lo que él padeció pudo haberse resuelto con un hospital cercano, o el caso de tu papá, cómo en su momento, cuando incluso ya eras diputada, no quisieron, no había una ambulancia con suficiente oxígeno, el tema del hospital, o sea, todo lo que tuviste que vivir, tú lo viviste en carne propia, no de dientes para afuera o en un discurso. Y por la parte de las comunidades indígenas, tú también hablas de esta perspectiva muy empoderadora que a mí me encanta, porque a veces
tanto a las mujeres que nos dicen grupos vulnerables, como las comunidades indígenas o en marginación, ay, es que pobrecitos o necesitan dinero y demás. Y tú dices, no tenemos pobreza de panza, tenemos pobreza de mente y ni siquiera nos preguntaste qué necesitamos. No es que no podamos, no nos han dado oportunidades, pero no es que no seamos capaces, que no nos corra la ardilla, ¿no? O sea, como que el hecho de clasificarnos como grupos vulnerables nos hacen estas etiquetas o estas historias de que no podemos, pero al contrario, tan podemos que lo que necesitamos son que a veces, aparte de provocar y arrebatar las oportunidades, que las políticas y la estructura y el sistema nos las brinde, ¿no? Porque cuántas personas hemos podido arrebatar oportunidades, pero quién todavía, por el sistema donde creció, no se cree merecedor de arrebatarlas o simplemente no puede acceder porque no estuvo en su circunstancia. Entonces, ¿cómo ha impactado lo que viviste, que yo creo que en todo, lo que ahora haces, tus libros, tus conferencias, tu tema de funcionaria pública, todo el tema de cómo tú reformulas la ley, pero desde tu vivencia y desde todo ahora sí que tu bagaje de vida? Primero, Ale, yo creo que el cuando es tu experiencia, es tu vivencia, cuando ya la vida te da la oportunidad de estar en estos espacios, porque cuando me negaron estas posibilidades, por eso también entendí que yo tenía que ir a arrebatar ese espacio a la vida pública de mi país, porque entendí que el cambio estaba allá adentro, asumiendo también otra vez las responsabilidades que conlleva participar en la vida pública de este país. Por eso también el libro tiene este énfasis muy fuerte de decir, a ver México, reaprende a vernos a las mujeres, a los pueblos indígenas. Yo ya te entendí, ahora tú entiéndeme a mí, pero con los ojos correctos, ¿sabes? No como grupos vulnerables, no como víctimas, sino que como posibilidades, como grandes, como chingonas, como chingones, o sea, porque no soy víctima. Por lo tanto, la acción pública también tiene que cambiarse. Cuando se hace política pública en este país, y lo entendí, Ale, también es todos estos conceptos con el instrumento más poderoso para mí, que es la educación. No creo en los subsidios, no creo en que me tengan que dar para sobrevivir, sino que creo en las corresponsabilidades. Y lo dijo yo, Rosina Cruz, que vengo de ahí de la adversidad, porque nadie me va a decir que no se puede cambiar la historia, nadie me va a decir que no se puede lograr. Cuando tienes ese conocimiento y ese poder, porque nadie te lo arrebata ya, Ale, los conocimientos se quedan aquí. Y entiendes que el hambre pasa, la moda pasa, pero los conocimientos no pasan porque se quedan ahí grabados y te empoderan y empiezas a romper tus propios miedos, paradigmas y empiezas a decir, a ver, güey, me han dicho toda la vida que soy vulnerable, está cabrón. Yo no soy vulnerable, no soy jodida, no soy asunto, no soy el problema, porque luego dicen el problema indígena, el asunto indígena, la cuestión indígena. Es una forma amable de decir que no razonamos, que somos los niños chiquitos. Ni siquiera a ellos se puede decir grupos vulnerables, ¿no? Entonces dices, una, dos, no soy víctima, soy posibilidad, pero como la mente, como yo te decía al inicio, es tan poderosa, pues como te han dicho que eres vulnerable, que eres víctima, pues nos hemos creído que somos vulnerables, no hemos creído que somos víctimas, nos hemos creído que somos jodidas y jodidos. Y por eso de repente decir, no, es que no puedo, es que soy indígena, es que soy mujer, es que ¿para qué lo hago? Es que no se puede. Entonces empiezas a poner esos nos a la vida. ¿Por qué? Porque la política pública, la acción pública, el lenguaje, la cotidianidad, los argumentos han sido que eres vulnerable, que eres jodido, que eres víctima. Entonces, lo que yo trato de decir también en el libro es decir, reaprendamos a vernos con los ojos correctos, porque también hago crítica desde adentro, de decir, a ver, nadie va a cambiar nuestra historia si no lo hacemos, ¿eh? Nadie va a cambiar la mirada para que nos vean con los ojos correctos si no lo gritamos, con las palabras correctas, porque lo que no se menciona no se defiende, lo que no se nombra correctamente no se ama, no se visibiliza. Entonces, a ver, ¿qué es uso y costumbre?
¿Y qué es abuso y costumbre? El uso y costumbre se termina cuando hay abuso, cuando hay violencia, cuando una niña se casa a los 12. Eso no puede caber eso en ninguna cotidianidad, en ninguna costumbre, pero hay que nombrarlo. Y por eso desde esa mirada, Ale, pues entendí que yo tenía que cambiar la constitución de mi estado, cambiar la constitución de mi país y que la ONU haya adoptado esta iniciativa para que nunca más en esta sociedad nos digan que por el hecho de ser mujeres no podamos participar en la vida pública de nuestro estado, de nuestras comunidades. Y eso, pues imagínate ver a mi madre en 2010, Ale, tempranito se levantó, se puso su mejor vestidito, su listón, porque la estaban llamando Ciudadana Guadalupe Mendoza Martínez. ¿Cuánto tuvo que pasar para que mi madre escuchara su nombre en el aparato de sonido? De eso se trata visibilizar, de eso se trata romper paradigmas, que otras lleguen, que otras no les duela tanto lo que nos ha dolido. De eso se trata la sororidad, creo yo, y asumir esas consecuencias. Me encanta esa definición, Eufrosina, que lo que nos dolió, nos aconteció, no sea lo que les duele a las demás, ¿no? Que a lo mejor ellas tendrán su camino, pero cómo abrir Por brecha supuesto. cómo abrir camino para las que vienen detrás nuestro. Eso me encanta. Quisiera eh, empezar a cerrar, Eufrosina. Yo no tengo tu libro aquí físicamente, porque lo compré en digital. Sé que tú lo tienes, que nos invites, digo, estoy segura que cualquiera que escuche esta entrevista va a querer comprarlo, pero danos un resumen, invítanos a adquirirlo, a comprarlo. Yo lo he estado de verdad hojeando, está hermoso. Hay anécdotas muy chistosas, otras desgarradoras, se te pone la piel chinita, otras que de verdad, te dan ganas de pararte y decir, ¿qué voy a hacer yo ahorita con lo que tengo y con lo que puedo por esta gran historia de vida ofreciendo? Entonces, sí, ahora sí que invítanos, invita a todas las personas que nos escuchan y que nos ven. No, pues que primero que nada, muchas gracias por haber y seguir abrazando este sueño de la niña en la montaña. Comentarte que seguimos en los primeros lugares de venta, en Amazon, en Gandhi, en Sambors, en todas las librerías principales del país y de los estados. Felicidades, Y Efrosina. muchas gracias. Y que tiene también un objetivo, que todas las regalías también, Ale, se va para una fundación que tiene tres objetivos. Uno de los objetivos, porque también he padecido la violencia, una de mis mejores amigas, mi hermana, me la arrebataron el año pasado por el hecho de querer ser presidenta de su comunidad. Imagínate, cuando te topas con estas circunstancias de la vida, te preguntas, ¿vale la pena seguir? Y te topas con una niña que te diga, mi sueño es ser presidenta municipal y acabas de enterrar a tu mejor amiga. ¿Qué le dices a esa niña? Te tragas tu saliva y le dices, claro que sí, mi niña, vas a ser presidenta de tu comunidad. En memoria de las que ya no están, Ale, no podemos parar. En la memoria de las que ya nos abrieron brecha, que lloraron más que nosotras quizás, por ellas tenemos que seguir en esta lucha, que nunca más, por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser indígenas, no podemos ser visibles en este país. Es Entonces, Ivonne, ¿cierto? Perdón, que te interrumpa, Ivonne, Efrosina. Ivonne. Ujú. Ivonne, y entonces precisamente estas regalías van para que las mujeres que han perdido esta batalla, pues que no se quede en una carpeta de investigación, porque el otro reto en este país es que el sistema de justicia haga lo que le corresponde hacer, que el sistema de justicia haga que la memoria, la historia de las mujeres tengan pues tengan justicia y que las hijas y los hijos de ellos no queden en esa orfandad, ¿no? Porque no hay un registro de niñas y de niños que quedan en la orfandad por feminicidio en este país. Entonces, parte de las regalías va para esos casos y por supuesto que en el país haya un ejemplar en todas las bibliotecas de nuestro país, porque creo que mi historia es la historia de miles de mujeres salen en este país y de hombres que la vida, la circunstancia le han dicho no, que automáticamente por haber nacido en cierta zona, pues la cotidianidad ya te dijo, pues ya te fregaste, ya tu destino está definido. Y en este libro les digo, no, mi destino no puede definir mi historia, mi vida, mucho menos mi destino. Yo la voy a definir
por más adverso que puede ser esa circunstancia. Y por eso, Ala, si tú me lo permites, quiero leer una parte en la que yo siempre hago esta convocatoria del homenaje que le hago a mi maestro, ¿no? De ese olor bonito que descubrí en su cuarto, donde dice, ese era mi mundo. ¿Ya qué era? Porque me daba miedo tocar. Cuántas, ¿Cuántas veces nos ha dado miedo tocar lo que no conocemos, Ale? Pero vale la pena ir a descubrir y tocarlo y tenerlo y ocuparlo. Sí. Pero olía bonito y me preguntaba cómo le hacía para comprar esas cosas, porque en mi mundo no había desodorante, nadie lo usaba. Eran otras posibilidades. Cuando tu mundo ha sido adverso, el poder de la mente te permite construir tus propias posibilidades. Ese es el poder de la mente, Ale, de que te permite, porque es tu mente, de nadie más, te permite construir tus posibilidades. Y entonces cuando construyes tus posibilidades, construyes tus decisiones, construyes tus errores, pero sobre todo construyes tu libertad, de lo bueno y de lo malo, porque construir libertad, Ale, duele demasiado. Hay mucha soledad en ese viaje que se llama libertad, pero vale la pena, porque cuando tú decides sobre esto que se llama tu cuerpo, con los defectos y con las virtudes, es lo más chingón que puede hacer un ser humano. Y eso es lo que yo sueño en este libro, de que las niñas sepan que pueden imaginar, que pueden soñar, pero sobre todo que pueden decidir lo que quieran, a pesar de lo adverso que puede ser su circunstancia. Ellas tienen el poder de imaginar, y que un día pues sepan que el olor bonito del cuarto de quien admiren lo pueden también tener ellas. Así que muchas gracias, Ale. Ay, Frosina, de verdad, fue un honor, fue un gusto tenerte aquí, de verdad. Todas las entrevistas las disfruto mucho, pero creo que ahorita conecté mucho con tu historia y me llenó de energía, me llenó de motivación. Estoy segura que a cada imparable que nos escuche también. Y ya casi para finalizar, me encantaría que nos compartieras. Le hacemos preguntas a todas las invitadas, pero por el tiempo no nos va a dar Sí, claro. eh, todas, pero quisiera hacerte una última pregunta. ¿Qué último consejo le darías a todas las imparables que nos escuchan? A todas las imparables que nos van a escuchar, ¿qué último consejo, que creo que nos has dado un montón durante la entrevista, cuál sería ese consejo que tú le darías a las mujeres que nos van a escuchar? Como lo digo en el libro, Ale, no quedarse quietas. O sea, porque si se quedan quietas, pues la vida se va a quedar quieta. Entonces, decir a las imparables, como su nombre lo dice, a que sean imparables, a que no se queden quietas, a que no se callen, a que no dejen de cuestionar, a que no dejen de exigir, pero sobre todo a que no dejen de decidir por lo que ellas quieran, porque nadie lo va a hacer por ellas ni por nosotras. Somos las que tenemos que provocar para no parar, para que la vida no se quede quieta. Buenísimo, Frosina. Pues muchísimas gracias otra vez por el tiempo. Fue un gusto. Ya quiero terminar el libro. Me ha encantado la forma en la que lo has redactado y invito a todas y a todos, por favor, cómprenlo. Además que apoya una causa muy, aparte de hermosa, con mucho propósito. Y entonces no nada más se van a llevar una historia inspiradora, se van a llevar energía, se van a llevar muchas anécdotas de vida, sino también vamos a apoyar a estas causas que pues necesitan de nosotros, ¿no? Nada va a pasar si nosotros no lo hacemos. Entonces, agradecerte tu Exacto. tiempo, Eufrosina, de verdad, muchas gracias. Vamos a seguirte muy de cerca, a ti, tu carrera. Vamos a seguir en contacto y pues de nuevo agradecerte el tiempo y tu historia. De verdad, Muchas gracias. gracias, Ale, y ojalá que nos sigan en las redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram. Rosina Cruz está bien fácil. Y de verdad, muchas gracias por el abrazo que nos han dado a este sueño de la niña a la montaña. Y yo sé que si hacemos todo lo que nos corresponde, para las niñas que vienen atrás de nosotros no les va a doler tanto el camino. Yo también lo creo, Frusina. Y claro que sí, vamos a dejar todas tus redes sociales en la descripción para que te sigan, todo tu contenido y claro, por supuesto, tu libro y tus redes. Así que un gusto, Frusina, de verdad, muchas gracias. Abrazo a la distancia. Te Dios. mando un besote. Gracias, Frusina. Hasta luego.